Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Marc, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, en primer lugar te quería preguntar por esas declaraciones que ha hecho uno de los estrategas jefe de Morgan Stanley, es Mike Wilson, no sé si lo conoces, pero bueno, se dice que era uno de los pocos que predijo lo que iba a pasar este año 2022, que dijo que iba a haber ese sell-off masivo, ese mercado bajista en los mercados, y finalmente fue así, y ahora lo que dice es que el suelo del mercado lo vamos a ver en el primer trimestre de 2023 y que entonces va a ser una gran oportunidad de compra. ¿Cómo lo ves, Marc? Bueno, es muy relativo. Nosotros creemos que el suelo del mercado ya es una realidad. Fíjate que en Europa estamos viendo pues una subida de los índices, especialmente en el DAX, lo podemos ver, o en el Eurostoxx, que por teoría de Dow, pues esta formación de máximo, vamos a ver ahora una corrección, que seguramente esta corrección va a ser mediáticamente dura, porque en los cambios de tendencia seguimos recordando los malos datos, pero si cogemos la teoría de Dow, lo que estamos viendo es una ruptura de máximos y que efectivamente la presión bajista del mercado no existe, al menos en la renta variable europea, así lo vemos también en el Eurostoxx, en el MIP y en el CAC, ¿no? Es cierto que la bolsa americana sigue presionando con el Nasdaq 100. El Nasdaq sí que queda lejos técnicamente de formación de suelo, pero si hacemos el ejercicio de mirar digamos, el trasfondo del mercado y en vez de mirar el Nasdaq, excluimos las compañías de gran capitalización que suman 7-8 trillones de dólares, estamos hablando de las que todos conocemos, las famosas FANG, y sumando por ahí Nvidia y Tesla. Estas compañías excluidas de la ecuación, lo que nos dice el Nasdaq es que tampoco está tan mal. El Nasdaq presenta patrones de vuelta al igual que el resto de mercados. Y este saneamiento que hemos visto en otros estadios, que se ve muy bien ahí en los gráficos, ¿dónde han habido burbujas? En las compañías de la disrupción tecnológica, lo vemos en el ETF de Cathie Wood, menos 80%, vuelta al origen de los mínimos de la pandemia. Lo vemos en las criptodivisas, por ejemplo el Bitcoin, un 80% de caída, y lo vemos desde luego en la renta fija. No hay que decir nada más del desastre que hemos visto y del crash en el mercado de deuda, con lo cual que no veamos un crash en la renta variable no significa que ha habido una capitulación de mercado. Y ojo, los índices nos están diciendo que las bolsas están girando. Puede que el Nasdaq pierda los mínimos, puede ser, porque siguen muy bajistas las grandes compañías de gran capitalización, pero si miramos medium, small caps y sobre todo compañías cíclicas y tradicionales, hablar del mercado bajista yo creo que ya lo podemos empezar a poner en debate y en discusión, ¿no? Y por lo tanto, bueno, podemos alargar estos 3-4 meses que quedan, que conviene el analista de Morgan, bueno, puede ser. Nosotros pensamos que ya estamos en esa base, queda un poquito, pero probablemente el mercado bajista esté ya finiquitado o muy cerca de ese fin. Bueno, pues ojalá para aquellos inversores que estén largos, desde luego que es lo que quieren escuchar, Marc. Por cierto, hablando de Estados Unidos, quería preguntarte por las actas de la Fed. Va a ser, si no me equivoco, mañana por la tarde, bueno, por la noche para nosotros, cuando conozcamos esas actas. Es cierto que es una reunión que queda un poco lejos, sobre todo teniendo en cuenta que entonces no conocíamos el dato de IPC de octubre, que es el dato que vimos que era bastante mejor de lo esperado en términos generales y en términos subyacentes también. Por lo tanto, no sé si nos puede dar mucha información las actas de la Fed que conozcamos en las próximas horas. Pues sin duda, yo creo que todos deberíamos hacer el ejercicio de buscarlas en la publicación de la página web de la Reserva Federal, porque es que es muy interesante y lo que podemos leer en las actas y los discursos de Powell o de la Reserva Federal, pues yo creo que es clave para entender lo que está pasando y hacia dónde dirigen la política monetaria. Y desde luego los datos que estamos viendo son datos contundentes ahora en la parte del retroceso, porque es un entorno macroeconómico el que vivimos, que yo creo que cada día nos acontece cosas históricas. Ayer el IPP en Alemania, por ejemplo, otro dato más para la historia, ¿no? Nunca había caído tanto. Y eso nos dice que se está efectivamente moderando rápidamente la inflación, ¿no? Así que estaremos muy atentos a las actas, claro que sí, porque podemos intuir ya más o menos hacia dónde vamos, pero es evidente que en las actas de la FED lo que podemos hacer es leer las discusiones en el seno de la FED, ¿no? Y es muy recomendable hacerlo.
Bueno, ya por último, Marc, quería preguntarte un poco por el mercado italiano, porque hoy hemos tenido la presentación de cuentas de Giorgia Meloni, de la primera ministra italiana, y por ejemplo hemos hecho el ejercicio de ver cómo ha ido la bolsa italiana, la deuda italiana desde que Giorgia Meloni tomó, bueno, pues ese cargo como primera ministra del país. Y lo cierto es que si miramos el gráfico, por ejemplo, del MIPTEL italiano o de un ETF que replica el comportamiento de la deuda italiana, lo cierto es que desde que Giorgia Meloni pues empezó a ser primera ministra, esa bolsa y también pues esa deuda italiana se ha comportado relativamente bien respecto a lo que venía haciéndolo en la última semana, por lo tanto, en el último año, quiero decir, en 2022. Por lo tanto, te quería preguntar un poco si has podido echar un vistazo a las cuentas, a los presupuestos de Meloni, un poco qué opinas y cómo crees que a partir de ahora puede comportarse el mercado italiano. Bueno, seguirá comportándose bien, ¿no? Como buenamente lo comentabas, y lo podemos ver en pantalla además, el MIP es ahora mismo el mejor índice europeo. Y no es casualidad, ¿eh? Estamos viendo como en España, por ejemplo, cuando empieza la regulación, los impuestos a los bancos y esas dificultades al mundo empresarial y a la libertad económica, pues lógicamente hay penalización en los mercados. Y cuando se potencia precisamente la acción humana revertida en el mundo empresarial, pues esa liberalización al final, es decir, el Estado deja que sus gentes, que sus empresarios tomen decisiones para poder avanzar, ¿no? Y no otra connotación que es el Estado es el que nos va a salvar, el Padre Redentor que nos salva, porque esa falta de confianza en los empresarios y en la gente o en los ciudadanos, pues lógicamente es lo que pesa siempre en sentido negativo en el intervencionismo y en el sentido positivo en el liberalismo. Lo veremos en el MIP italiano, así como en todos los índices en los que el liberalismo se impone, porque siempre es así y siempre ha sido así. Así que lo lógico es que el MIP italiano siga comportándose bien en los próximos meses. Luego que lo que parecía evidente, que es que a los mercados no les gustaba Meloni, que les daba miedo que fuera rebelde, que no fuera una extensión de Mario Draghi, lo cierto es que no ha sido así. No sé si tiene que ver pues la propia personalidad que ha ido desvelando Giorgia Meloni o a lo mejor tiene más que ver con los elementos macroeconómicos, pero lo cierto es que los gráficos, la realidad que están trasladándonos es que desde que Giorgia Meloni tomó ese cargo como primera ministra italiana, los mercados, en el caso de la bolsa italiana, pues ha ido fenomenal, como decías, el mejor índice europeo, y por otro lado la deuda ha frenado esa gran caída que tenía en 2022 y hemos visto cómo empieza a subir poquito. Creo que la subida desde entonces es de un 4%, pero aún así no es desdeñable, desde luego, con el desastre, ese crash que hemos visto en la deuda este año. Marc Ribes, cofundador y CEO de BlackBerry, como siempre, gracias. Un placer, gracias a vosotros. Hoy, por tanto, nos quedamos con ese mensaje